Pues es muy emocionante volver, esa es como cerrar un ciclo, entonces es muy bonito lo que uno está queriendo expresar sin que ellos lo pudieran ver y que ahora volver y que la gente ya pueda verla terminada, verla materializada es muy gratificante, muy emocionante. Es una inspiración personal, parte de mis memorias de infancia, de las preguntas por mi niñez, por la relación con mi familia, por todos estos valores tradicionales y educación que recibí como una generación que recibimos en ese tránsito del nuevo milenio y cómo era esta educación binarista desde lo masculino y lo femenino, como todos estos universos que uno cuando es niño pues no está pensando en eso, simplemente uno es niño y está habitando. Yo creo que es como un retrato familiar pues que parte de las memorias de mi infancia, pero que buscaba como hacerlo universal en el sentido de la cotidianidad de doméstica, ¿cierto? Como de lo que pasa en general en las familias, por lo menos pues como partiendo de la idiosincrasia latinoamericana o colombiana en este caso. Donde más pudo haber algunos cambios fue ya después del rodaje, en la postproducción, que de hecho hace poco pues que Elena apenas la vio acá y hablábamos de un par de escenas que se quitaron en la postproducción, que fue como darse cuenta como, ok, en el guión funcionaban muy bien, pero quizá ya en la película podía desviar el foco y siempre yo creo que es para bien. Yo el rodaje me lo disfruté muchísimo, el proceso fue muy bonito, además porque me conozco con Camilo desde hace muchísimos años. Él me contó la historia, me contó el proyecto y las cosas se dieron y pudimos hacer el proyecto. Las mayores dificultades siempre van a ser el dinero, siempre van a ser como la falta del dinero para poder hacer como uno quisiera hacer las cosas. Eso me ha llevado mucho a reflexionar sobre realmente cuánto dinero necesita uno para hacer los proyectos. Tener fondos, tener como unas becas o unas subvenciones te da unas tranquilidades, pero creo que uno siempre va a sentir que no le alcanza. En este caso particular de este cortometraje nació muy desde el deseo de hacer la película, por encima de todo, por encima de becas, por encima de fondos. Fue como convocar como a esa reunión de amigos, de socios, se fue generando una unión muy linda, ¿sí? Entonces esa dificultad que es el dinero fue empezándose a matizar, todo se empezó a dar y entonces fue como poner de un lado, poner del otro y lograr que las cosas se dieran. Entonces la dificultad es el dinero, pero yo creo que lo importante es uno cómo encontrar la manera de solventar esa parte también. La escena de cuando el chico sale, que es en la noche, que es un plano secuencia, ¿sí? Que va hasta la cocina, está la mamá en la sala, va a la cocina y moja el celular. Toda esa secuencia era compleja, ya era tarde, estábamos rodando con un niño que estaba cansado, no podíamos demorarnos mucho más, pero aparte también tenía una carga emocional importante, entonces Elena estaba en ese momento también muy metida en ese personaje, pero había que mantener esa emoción. Entonces creo que desde lo técnico, desde lo emocional, fue difícil. Y la otra fue la escena del bus, porque es una escena que es así que es una escena muy emocional y personal, porque fue algo que yo vi en algún momento de mi vida, un año después de que mi mamá se muriera, y vi eso, que vio ese niño en ese momento de ver a alguien que estuviera en el bus, cuando se pusieron una canción del Día de la Madre y una mujer estaba, entonces era como escenificar ese momento que me traía muchos recuerdos a mí, fue complejo y aparte también que técnicamente era un reto porque estábamos rodando con el bus en un estudio, no estábamos en movimiento, sino que todo era en estudio, entonces también que eso saliera bien fue difícil. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Y si algún día, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame contigo, madre querida,
no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Y dejo que el director pinte, pero también me gusta cuando los directores me dejan mucha libertad y confían en mí y yo confío en ellos y colaboramos juntos en el proceso. Entonces me sentí con muchísima libertad con Camilo. Realmente fue un proceso muy bonito, muy fácil. Con Dante, el niño que hace de Joaquín, también fue un proceso muy bonito. A la hora de hacer ensayos, no ensayamos, sino que yo puse una canción y él dijo, ay, esa canción me gusta mucho, y yo, ay, esta canción me recuerda a mi sobrino, y ahí nos conectamos y bailamos un rato, hicimos unos ejercicios y fue mucho juego. Siempre ha sido muy importante que los ambientes de rodaje sean cuidadosos, respetuosos, tranquilos, que se disfruten los procesos. Tuve la fortuna de haber rodado con amigos, como les decía, que este proyecto nació así, entonces fue como la unión de muchas amistades, de muchas personas cercanas que pusieron todo ese amor y ese talento, y yo creo que eso se sintió mucho en el rodaje. Entonces había como una magia particular, incluso hicimos como porque además casi todos los que estábamos rodando hacemos parte como de una misma generación, entonces toda esta época de los 2000 era como nuestra época adolescente, niños, entonces fue muy lindo como invocar esa época e incluso teníamos en la casa, en la locación, teníamos un espacio para que los que quisieran llevaran foticos de cuando estaban chiquitos, de cuando estábamos niños, y cada uno fue llevando foticos y las pegábamos ahí como en una pared para... Realmente no, yo estoy muy feliz con la película, estoy muy contento, muy satisfecho, siento que es lo que es, siento que es ese homenaje a... Yo a veces lo planteo como una carta de amor a mi mamá, al vínculo con mi madre cuando era un niño, a las familias, pero en general a una generación. Y siento que este corto en estos momentos es lo que es, pero en general me siento muy tranquilo con la película que logramos hacer. Yo sí planteo como unas reflexiones precisamente sobre esas educaciones en las familias, ¿cierto? O esas ideas de las familias, pues crecimos con una idea de la familia funcional, que es la familia perfecta, en la que todo aparentemente está bien, pero es entender que todas las familias son frágiles, que todas las familias realmente son disfuncionales, que hay muchos problemas y que se pueden hablar, ¿cierto? Y pues que es esa reflexión generacional, de pensar en el asunto de los géneros y dejar que los niños sean simplemente niños, sin estarlos condicionando en un binarismo que es innecesario. Y ahora estoy desarrollando un largometraje que también tiene que ver con el universo de las familias, en este caso de dos hermanos que están aprendiendo a vivir juntos y a ser adultos después de que sus padres mueren en un accidente. Entonces es esta relación de dos hermanos atravesando un duelo, pero también sin hablar mucho de sus emociones. Sí, estoy en postproducción de un cortometraje, es un action thriller que rodamos en Los Ángeles con un actor español, uno mexicano y yo colombiana. Yo soy coproductora de ahí con el director es Chino Jones, que es un director argentino, y aparte tengo algunos proyectos personales como más documentales también, como directora. Mis mayores preguntas era si en otras latitudes se podía conectar, porque pues de alguna manera yo pues, siento que es una película que retrata mucho una idiosincrasia latinoamericana. Entonces me generaba mucho esa pregunta de si gente de otros lados sí podía conectar también como con la historia, y entonces cuando nos han dicho como me hizo recordar esto, o sentí estas cosas, o esa mirada sobre el padre o sobre la familia, entonces eso yo creo que para mí es lo más importante, como que lograr conectar emocionalmente. Pasa fronteras porque terminó el screening de la primera presentación y unos chicos coreanos que estaban sentados a mi lado, uno me dijo, me hiciste extrañar a mi mamá. Ahí fue donde como que se me salieron las lágrimas porque sí vi el retrato de la mamá ahí. Y había una toma que iba, pero hermosa, iba perfecta,
pero entonces cuando el niño, después de que moja el celular, él va a ir a volverlo a poner a cargar y como que siente que todavía está un poco mojado, entonces se devuelve otra vez a secarlo. Y fue como cuando se devolvió, fue como, no, porque estaba muy bien, pero ya, o sea, al ver el material, ya ahí se caía, porque ya la acción, al ser reiterada, ya se perdía la fuerza. Durante el montaje yo estuve muy como si la ponía, si no la ponía, la miraba, no, hasta que al final dije, no, o sea, tiene que ser contundente la acción. Entonces, pero me acuerdo mucho de estar todos en el monitor cuando se devuelve como, y ya. Esa yo creo que es una de las que más recuerdo en ese momento. Vi la película y luego Cami me dice, ¿qué te hizo falta? ¿Qué no viste en la película? Y yo, nada. Y luego me voy acordando de todo y hicimos una escena muy linda con un vestido que Piro, la diseñadora de vestuario, le puso todo con cinturón muy lindo, planchado, listo, y era como un momento entre la mamá y el niño. Y luego al final pues fue la escena que se sacó porque realmente no era necesaria, pero fue una escena muy bonita. Como hay que saber dejar ir, ¿no? Y saber cuándo las cosas encajan y cuándo no encajan. Je trouvais du coup que la scène du bus était vraiment superbe quand il y a la chanson et qu'elle écoute avec sa mère et qu'on comprend pas qui pleure, est-ce que c'est la mère ou la fille, et en fait on comprend que la mère est aussi. Enfin, c'est assez joli comment c'est mis en scène quoi. Et je trouve que le petit joue super bien. La mère aussi, elle est hyper belle. Ouais, moi je te rejoins pour le jeu, du coup je trouve que c'était très sensible comme film. Et comme je disais, moi c'est un peu les cadres qui m'ont interrogée dans ce film. En mode des fois le père n'est pas cadré, la mère est cadrée ou décadrée. Et genre c'était grave intéressant. Moi j'ai trop aimé le fait de l'omniprésence de la musique dans le film. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'émotions et de choses dans la narration qui passaient par les choix des musiques. Il y avait un côté jukebox que j'aimais bien. Ça rendait le film hyper sensible quoi. Je pense que ça parle de la violence intrafamiliale, comment le petit garçon n'a pas envie de ressembler au père, mais plutôt à la mère. Comment la masculinité c'est pas le truc le plus joyeux du monde quoi, puisque il trouve son échappatoire dans sa mère, dans sa sœur, dans ce qu'écoute sa mère et sa sœur en fait. Donc une vraie envie de pas être un homme quoi.